Mostrador en la clave, con el equipo del Mostrador. Estamos ya con el equipo del Mostrador en la clave. Está Mirko Macari, está Federico Joanón. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, a ver, vayamos por partes. Dijo el carnicero. Dijo el carnicero. ¿Qué tal les ha parecido esta discusión que se planteó básicamente fuerte ayer? Ustedes traen una nota en el Mostrador hoy día en torno a el financiamiento de la campaña de los candidatos a senadores que no han podido obtenerla desde los bancos, porque entre otras cosas está prohibido de acuerdo a una nueva ley al respecto. Y empiezan a salir los dichos ya más típicamente chilenses, qué sé yo, córtala con el lloriqueo, estas pataletas. No tenemos plata en paraísos fiscales. No tenemos plata en paraísos fiscales, porque van de un lado a otro. ¿Qué tanto el tema del financiamiento, de acuerdo a las nuevas leyes después de la Comisión Engel, se empiezan ahora a demostrar, qué sé yo, una de dos cosas, o que los parlamentarios no se acuerdan de lo que votaron y de que esto eventualmente iba a pasar, o que les llega de sopetón el shock de saber que no van a recibir o no van a tener apoyo bancario? Sí, yo creo que todos estamos un poco sorprendidos por ver cómo operan, nos sorprendemos ante la novedad de estar viendo cómo opera el nuevo régimen jurídico en torno a materias de probidad, y que es particularmente celoso y estricto en temas de financiamiento de campaña. Entonces están todos en una suerte de ensayo-error. Ahora, como tú bien dices, Fernando, el cómo se pone en el tapete es parte también de la propia estrategia de campaña, porque Guille lo hace con respecto de Banco Estado, esta negativa del crédito de Banco Estado, como una suerte de denuncia, ¿no? Entonces dice, oye, bueno, entonces pongámosle la banda Piñera al tiro, ¿ah? Yo creo que él tiene un alegato razonable en términos de que el espíritu de la norma que prohibía a Banco Estado prestarle a parlamentarios es uno, y en este caso él como candidato presidencial y para la función política es otro. Entonces, por cierto que depende de cómo el banco lo interpreta. Ahora, los bancos están en una suerte de trauma post-cabal, donde el costo de involucrarse con cualquier cosa que tenga olor a política es alto, y por lo tanto están subiendo mucho, yo creo, el umbral para involucrarse en este tipo de business, de negocio. Particularmente respecto de Guille, me llama la atención un punto que ha salido en la conversación a partir de esta denuncia, y es el hecho de que la nueva norma permite que los partidos políticos tengan acceso a dineros fiscales ex ante de la elección, para después ser reembolsados contra votos. Y en el caso de Guille particularmente se hace compleja la situación porque él es independiente, ¿no? Entonces de nuevo está atrapado en la camisa que él se quiso poner para la elección, a ser candidato independiente apoyado por partido, y ahí no logra cuadrar ese círculo. Porque, a ver, la candidata Goich se sumó a la queja de Guille, por cierto, pero ella ya tiene en su cuenta corriente 50 millones que le pasa al Partido Demócrata Cristiano, directo. No es el caso de Guille, porque los partidos podrían pasarle plata a los partidos que lo apoyan. No son partidos que están en la ignominia franciscana. No, el Partido Socialista la hizo este año, que el Partido Socialista la mesa de enero lo hizo tiene bien. ingentes recursos a los que echar mano. Entonces, si a él no le están pasando plata a los partidos, es porque muy probablemente los partidos no confían en que esa plata puedan ser sea devuelta. Porque a Guille el Estado le va a devolver plata contra votación, pero se la va a devolver a él por ser un candidato independiente, por haber recolectado firmas. Entonces, interesante, hay un tema de confianza política. Ahora, esto estamos pasando superficialmente por encima de este asunto, porque hay otro gran tema, ¿no? El tema de el dinero y la política en general
que al que rozamos, yo creo, estamos rozando con este tipo de nueva legislación, estamos asomándonos al hecho de que tenemos que tener una muralla china, ¿no? Un cortafuego inexpugnable entre el dinero y la política. Sí, pero sí que hay algo que es difícil de mantener fuera de la frontera del muro de la política, es el dinero. Pero como debe ser, te digo. Sí, no, está bien, como debe ser y de acuerdo a la forma puede ser de que no parezca nada, pero en una de esas el hombre del maletín está más presente que nunca ahora que no se pueden hacer las cosas como se podían hacer antes, digamos. No lo descartemos, hay que estar atento para que no ocurra. Sí, la relación entre dinero y política es una relación conflictuada desde siempre, conflictiva y conflictuada desde siempre, y por eso la nueva legislación lo que intenta es transparentar lo más posible e impedir malas prácticas como fundamentalmente la entrega de dinero de corporaciones, de empresas a candidatos, y que poner límites de gasto también. Son como distintas patas que tiene esta mesa. Estamos hablando de platas legales, por supuesto que no los maletines, ni los soquimiches, ni todo eso que eran platas ilegales. Estamos hablando de platas legales. Platas ilegales, por supuesto que no puede haber, y eso no hay dos opiniones. Y respecto de las legales, con esas patas, esas premisas, hay que empezar a convivir y a aprender a convivir con la nueva legislación. No puede haber, es decir, no puede ocurrir de que un candidato no pueda ser candidato solo porque no tiene dinero. Eso es como una premisa, porque si no la política se vuelve una actividad de ricachones, ¿no? No puede ser. Tampoco puede ser que la plata le favorezca al ricachón para llegar al cargo público en perjuicio del que no tiene la plata. Es decir, son elementos que juegan en una legislación de financiamiento de la política. Yo no le veo ningún problema que un banco le preste a un candidato y después le cobre. Si que el candidato le va bien, va a ser más fácil cobrar. Si no le va bien, le va a ser más difícil cobrar. Por supuesto. Que el solo hecho de que le den la plata es una evaluación del banco de su factibilidad también. Hay algo de eso, pero no tiene nada de malo que consiga un candidato plata prestar en el sistema financiero y si después la devuelve. El punto es que sea un crédito en condiciones comerciales y no una dádiva por el lado, ¿no? Cosa de que después tenga un parlamentario el banco que le presta, ¿no? Es decir, ahí hay un tema de transparencia y de que las cosas son lo que se supone que son. Pero definitivamente lo que hay detrás del alegato de Guillén, más allá del detalle y de los parlamentarios de la nueva mayoría, más allá del detalle, es que no puede ser que ellos por dinero estén en una situación desmedrada en relación con los candidatos de la derecha. Ni tampoco les debiera ocurrir a los candidatos del Frente Amplio. No debería ser que el dinero sea esto es teoría, que el dinero sea un elemento que pueda favorecer o desfavorecer una carrera política. Y de esa teoría hay que bajar a la práctica. Efectivamente, la derecha tiene mucho más facilidad para financiar candidaturas que la nueva mayoría y que el Frente Amplio, porque el dinero en Chile está muy vinculado a la derecha históricamente, a partir de la dictadura militar, fundamentalmente porque una buena parte de las grandes fortunas de este país y medianas fortunas son herederas de las privatizaciones espurias de la dictadura. Sí. Y ahí se generaron grandes riquezas que se han ido consolidando y creciendo, en fin, y eso distorsionó algo que en otros países no ocurre. Pero en otros países hay dineros en la izquierda, en el centro y en la derecha. Hay empresarios de izquierda, de centro y de derecha. En fin, en Chile eso no es así. Entonces, es un tema que siempre hay que tener presente. Y por eso el Estado está poniendo más dinero. Pero el Estado está poniendo más dinero en un sistema que hay que probar. Estamos probando, a ver si funciona bien o no funciona bien. Pero también es cierto que esto debió haber sido previsto cuando se aprueba una ley que explícitamente hace las cosas más difíciles, por ejemplo, para los independientes, como está señalando Mirko,
y tú debías haber por lo menos tenido una mínima noción de que si que ibas al Banco Estado o a los demás bancos comerciales, probablemente ibas a tener una dificultad que antes no existía, antes de esta ley. Bueno, cuando se legisla hay muchas cosas que se pasan por alto, ya sabemos, ya. Oye, no siempre el legislador es un tipo muy acucioso, es un organismo muy acucioso, pero son leyes que de acuerdo a parámetros internacionales por fin ya estamos más o menos bien parados, gracias al esfuerzo inicial de esta famosa comisión Engel y esfuerzo final del gobierno y del Parlamento por mejorar las leyes sobre probidad y financiamiento de la política. Hay algunas que todavía no salen, ¿eh? El paquete completo no está, pero están las principales. Y es de esperar que terminen luego de legislarse para que complete el paquete. Pero yo creo que al igual, como decía Mirko, esto es una especie, no se lo dijo así, pero una especie de marcha blanca, estamos viendo. Y si hay que mejorar esa legislación para que no haya discriminación, para que no haya una situación de candidatos A, B y C, hay que mejorarla. Está en una etapa de marcha blanca. Sí, no, yo creo que el tema del dinero en la política no es un tema más de campaña, ni es un tema importante, es el gran tema. A partir de que el tipo de sociedad que se ha configurado, particularmente en Chile, pero en general en todo el mundo, desde la década de los 90 con mucha más fuerza en adelante, es la tensión entre la democracia y el dinero. El dinero es la gran amenaza de la democracia y hablo en una dimensión cultural que va mucho más allá del mero tema del financiamiento de las campañas. Y no lo vamos a resolver de un año para otro o de una elección para otro, porque tiene que ver justamente con un cambio en lo valórico, es decir, el lugar que tiene el dinero en la sociedad y el dinero como fuente fundamental de acceso al poder en todas sus dimensiones. El dinero como fuente de acceso a los poderes invisibles, que son los poderes de los medios, los que construyen prestigio, estatus, dinámicas sociales, al poder político formal, en este caso, que es lo que estamos conversando, el acceso al poder institucional vía candidatura, los elementos de diferenciación entre rico y pobre, y esto no lo digo en clave sesentera, lo digo en clave muy actual, ¿no? Entre zonas ricas, comunas ricas y comunas pobres. Por eso que el tema de la desigualdad es por sobre todo un tema no de distribución de la riqueza, sino de distribución del poder. O sea, ahí hay preguntas acuciantes y es bueno entonces que esto se ponga, que se empiece a poner sobre la mesa y no sea solo o sea, que lo que me interesa dejarle en claro al auditorio, que mi posición es que este es un tema que es transversal, que recorre a todos los otros issues de campaña, como puede ser el tema de la salud, de la educación, del transporte, o sea, el tema de la previsión, ¿no? Es decir, como fondo de la discusión política, el gran desafío de nuestras sociedades, particularmente la chilena, por la experiencia que vivimos, por el tipo de revolución neoliberal que vivió el país de manera brutal, ¿no? Y que ha marcado a fuego el carácter de nuestra convivencia política. Este es el gran tema, este es el gran tema, porque tiene que ver con el sentido de la vida también. Es decir, nos movemos por dinero, hacemos las cosas por dinero, todo lo que hacemos lo hacemos por dinero. Hay un libro muy bueno que escribió probablemente uno de los profesores de leyes más importantes que hay en el mundo, que es Michael Sandel, que se llama Lo que el dinero no puede comprar, que ya está circulando y es realmente excepcional, porque tiene que ver un poco con lo que tú estás señalando, Mirko, que es más allá de las consignas, más allá de todos los fetichismos, más allá de todas las cosas que se puedan decir respecto de la plata en la política y en la vida comunitaria, el dinero tiene un peso específico por sí mismo. Te altera allí donde cae, altera la relación que existía antes de él. Y por lo tanto, para algunas cosas es tremendamente importante, necesario, para todas las transacciones que tienen que ver con
la dinámica de la comunidad. Pero Michael Sandel se pregunta, a ver, ¿dónde están los límites del dinero? Y en este libro, lo que el dinero no puede comprar. Y es muy, muy interesante cómo se adentra en esas situaciones, porque al final, yo creo, concuerdo contigo, Mirko, al final tú, cuando hablas de dinero, lo que tú estás hablando es de cuál es el ámbito donde tú dejas que tu vida funcione sobre la base de variables cualitativas propias de la especie, más que por intermediaciones o por herramientas que eventualmente te pueden distorsionar esos valores. Y es bien interesante, es bueno. Pero en el caso de la política, hoy día es una relación umbilical, no hay... Claro, el problema humano del presente es ese, que el dinero, que ha sido conceptualizado, construido como un medio de intercambio, se ha transformado en un fin. Y entonces esa frontera podría estar dada como ensayo teórico o conceptual entre las posibilidades que le damos al dinero para que los seres humanos tengamos control sobre las cosas, y está muy bien que el dinero nos permita acceder a cosas, y ahí sí creo en un concepto amplio de libertad, porque impedir que una persona sea libre de acceder a todas las cosas que quiera si tiene el dinero para hacerlo. Y el dinero se distorsiona, creo yo, cuando nos permite comprar otras personas, comprar intangibles sociales, comprar poder. Ahí yo creo que está la frontera de la perversión. Es decir, no nos importa que un multimillonario se compre, no sé, 15 yates diferentes. ¿Cuál es la incidencia sobre lo público? Eso sí es importante cuando se compra un medio y compra conciencia. Sí es importante cuando se compra una bancada de diputados, o se compra una pareja de senadores, cuando compra prestigio, o cuando compra blanqueo de imagen. Todas esas cosas son las preguntas políticas acuciantes de esta época, porque el problema del mundo no es el dinero, son unos pocos súper ricos que concentran como nunca en la historia de la humanidad un poder desmedido sobre el resto del planeta. Por el dinero que han acumulado. Claro. Y ahora la solución, vámonos a la polémica que empezó la conversación, ¿no? La solución son las donaciones pequeñas del ciudadano a los candidatos que quieran apoyar. Y eso lo permite la ley electoral. Hay límites, pero pequeñas donaciones, cientos, miles, decenas de miles de donaciones son capaces de financiar cualquier campaña. Entonces hay un tema también de los candidatos y de las coaliciones, de ponerle mística a la cosa, ponerle épica, ¿no? Porque esa es la forma más sana de financiar una campaña, el propio electorado, de acuerdo a las leyes y con los límites de la ley electoral. Entonces, es interesante el tema. Entonces, si partimos por un tema, por la negativa a un crédito, pero es un gran tema, es el gran tema de la política, efectivamente, cómo se financia para hacer que sea política y no política cooptada por el dinero. Oye, en todo caso, esta nueva fisonomía de leyes que tiene que ver con la plata y la política, bueno, se van a empezar a conocer muchas de estas cosas a medida que empiecen a pasar, situaciones que topan con las nuevas limitaciones, como esto, por ejemplo. No era tema la semana pasada, hasta que Guille quiere obtener un crédito y le dicen, no puede, sorry. ¿Por qué? Bueno, por algo que usted votó. Lea el proyecto de ley. Yo creo que sí es cierto, porque yo creo que es interpretable, pero sí es cierto la explicación que le dieron a Guille. Hay un error en la ley. Yo pienso que no es ni pecado venial el que un candidato se endeude en una institución financiera para después pagarlo. Lo que no puede ocurrir es que no se endeude para no pagarlo, como había ocurrido antes, que eran donaciones encubiertas, ¿no? Entonces la institución financiera tiene un poder sobre ese candidato al cual le pasó dinero y nunca le va a cobrar realmente el dinero.
tampoco puede ser que una institución financiera arbitrariamente le preste a alguno y no a otro. Es decir, hay un tema que hay que regular, pero no tiene nada de malo que un candidato quiera endeudarse y arriesgar su propio patrimonio para ir a una elección. Tú y yo conocemos de candidatos que pidieron prestado o, más aún, contrataron avisos publicitarios en medios de comunicación y nunca los pagaron. Y que cuando salieron ganadores nunca los pagaron. Y nunca eso era otra época, sí. Lo que otra época, por eso, si todo esto se ha estado regulando y tratando de mejorar, y por eso hay que hacerle seguimiento a esta marcha blanca. Hay un tuitero excepcional que Oye, pero pontifica sobre todo y chuta, no lo pagó. Oye, a ver, vámonos. Yo puedo dar un nombre al tiro. Es el mismo que está pasando. Oye, Jorge Chauson, y tú puedes dar más nombres, claro. Jorge Chauson, una de sus candidaturas a diputado, por ejemplo, al Grupo Copesa, que tenía imprenta, en fin. Oye, le financió el Grupo Copesa un montón de cosas, pero decenas de millones de pesos. Y nunca los pagó y nunca se los cobraron. Y que son negocios que son entonces, a un lado y otro del Jordán. Entonces, eso era un financiamiento irregular, ilegal de la política, y tenía la persona que le hizo eso, que el Grupo Sayé, que es el Grupo Copesa, que es el señor Sayé, tenía un parlamentario. ¿Cómo no va a tener un parlamentario si le regala plata? Entonces, todo eso no puede ocurrir. Puedes dar más nombres. No es necesario por ahora. Diputados Copesa, en su minuto financió mucho la política. Buena parte de la bancada de jóvenes UDI, José Antonio Cast, entre ellos. Ahí todos desfilaron por. Y hay que tener mucho cuidado. A diputado cuando era la promesa de renovación. Oye, hay mucho cuidado con eso porque es inaceptable. Además. Hay un artículo del diario El Mercurio que está circulando y que ha causado bastante batahola en Twitter porque compara los últimos años de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet en materia de una serie de indicadores mundiales que miran a Chile. Y lo sacó El Mercurio. O sea, si que esto lo hubiese sacado El Mostrador, o lo hubiese sacado, qué sé yo, de Clínico, lo hubiese sacado, no sé, otro medio, El Siglo, te pongo un ejemplo, estaría totalmente desacreditado, pero lo saca El Mercurio, que agarra como 6 o 7 indicadores de distinta naturaleza en el mundo y compara cómo estaba el país a través de varios de esos indicadores al último año de gobierno. Y la sorpresa, y por eso está la polémica, es que de acuerdo a todas estas series, son distintos indicadores de distintos tipos de instrumentos. El gobierno de Michelle Bachelet hoy versus el gobierno de Sebastián Piñera, está mucho mejor el gobierno de Michelle Bachelet que el de Sebastián Piñera. Por lo tanto, Sebastián Piñera en una de esas tiene que decir que el Mercurio miente. Porque ha hecho un issue de su campaña, el que ha sido prácticamente en todos los ámbitos probablemente el peor gobierno desde el retorno a la democracia. Es que los datos nunca importan, primera cosa. Para pero es interesante. Sentido común y opinión pública, los datos son solo datos. Prostituibles, siempre. Depende de cómo los tortures, es el resultado que va a obtener. Como por ejemplo, ¿en qué indicadores, Fernando? Mira, déjame encontrar la cuestión, pero está desde los indicadores que tienen que ver con las percepciones de delincuencia, están los indicadores que tienen que ver con una serie de políticas públicas sociales, te lo voy a encontrar y te lo voy a decir, pero están, y no son los típicos indicadores propios de, llamemos así, instrumentos internacionales progres. No, estos tienen que ver con think tanks y cosas así. Yo te lo voy a encontrar y te lo voy a leer. Pero interesante, lo decía yo, porque en campaña, cuando tú eres oposición, y eso le pasó también a la oposición al gobierno de Piñera, cuando tú eres oposición te es mucho más fácil atacar, te es mucho más fácil que criticar, porque tú tienes las evidencias frente a ti, y tú, coges los francos débiles y vas ahí muy fuerte. En este caso, Piñera lo ha hecho eso súper eficientemente, ha atacado a la delincuencia, ha atacado los despelotes en materia de reforma, y ha construido esta idea de que vienen tiempos mejores.
porque este ha sido prácticamente el peor gobierno en términos de políticas públicas concretas desde el retorno de la democracia. Claro, había un coro que permite la verosimilitud de ese relato, y calco la palabra verosímil, porque la verdad es una cuestión para la escuela de teología. Aquí se trata de que... Para la economía y para la teología. Claro, tu argumento tiene que parecer creíble. Y eso tiene que ver con climas emocionales que son completamente circunscritos a los aquí y ahora, porque la opinión pública funciona en los aquí y ahora, la memoria histórica es muy débil. Entonces, cualquier candidato, no solo Piñera, haría lo mismo, ¿no? Las elecciones se tratan de hoy, básicamente, las perspectivas históricas que son tan importantes y que hacen un diferencial en el periodismo y en los análisis son para grupos reducidos. Yo creo que efectivamente el país no es el diagnóstico del país de que estamos frente al peor gobierno en décadas y que el país está al borde del abismo. No, en ningún caso. Todo eso es un coro que lo ha construido y que he aprovechado políticamente. Aquí sin lo tengo. duda. Sí, Aquí lo tengo. Oye, pero antes de entrar en esa cifra, a propósito de la percepción de delincuencia en el gobierno de Piñera, que partió con toda la oferta de sin puerta giratoria, en fin, fue un desastre. Le fue muy mal en todos esos índices. No hubo ni resultados en eso, pero a la gente se lo olvida. Pues. Entonces, es lo que se pueden igualar a mi juicio los dos gobiernos, que los dos han sido de muy mala gestión política. Eso sí, los dos. Déjame contarte. Esta es una cosa que sale el 24 de agosto, sale ayer, y tiene varios indicadores. Por ejemplo, el índice de competitividad global. Este estudio es publicado por el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. En el informe de 2012-2013, esta es la parte de Piñera, publicado el último año de Piñera, apareció Chile en el lugar 33. En segundo lugar a nivel latinoamericano, detrás de Puerto Rico. En el periodo 2016-2017, Chile mantiene el lugar número 33 entre 138 naciones, pero quedó primero a nivel latinoamericano. Se cayó Puerto Rico ahí. Nosotros. Business Environment Ranking. Yeah. El ranking de ambiente de negocios. Se trata de una revisión del entorno empresarial mundial elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist. Y en el estudio entre 2009 y 2013, Chile se ubicó en el puesto 14. Este año subió un puesto y está 13, entre 82 países, siendo líder en la región. Ranking de competitividad mundial del IMD, del Institute for Management Development. Y elaborado en el 89, se elabora con indicadores internacionales, encuesta 4.200, qué sé yo, terra. Chile repuntó en 2 este año, en eficiencia del gobierno, del lugar 27 al 26, y en eficiencia de negocios, del 36 al 31. Índice de paz global. Este es el Global Peace Index, que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país o región, publicado desde el 2007 por el Instituto para la Paz, Institute for Economics and Peace and Center for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney, en Australia. Con datos aportados por la Unidad de Inteligencia del The Economist. Y el último informe del 2017, Chile fue catalogado por segundo año consecutivo como el país más pacífico de la región, ubicándose en el puesto 24 de 163, en tanto al concluir el periodo de Piñera ocupaba el puesto 31. Buen punto. Oye, pero sí que lo que bueno, pasa... y sigo, está el Good Country Index, no todos gana Bachelet a Piñera. Creo que en 2 en donde se mantiene más bajo el de Piñera. El Global Innovation Index, el Global Entrepreneurship Index, y el índice de corrupción de transparencia internacional, y el índice de facilidad para hacer negocio, y el índice de libertad económica, el índice de desarrollo humano. No todos, repito, gana. Hay 2, creo que bajó, por ejemplo, el índice de libertad económica. Al finalizar el gobierno de Piñera, Chile permaneció como la 7ª economía del mundo más liberalizada. En el informe de este año bajó por primera vez en 5 años hasta el puesto 10. Pero en el índice de desarrollo humano está arriba. ¿Qué me dices tú? Bueno, yo creo que es una realidad. No conozco el detalle de ese estudio, pero... Son varios. No, son cada... Son 10 de estudios. Pero lo que ocurre con el gobierno de Bachelet es que, claro, o sea, la oposición ha hecho una oposición brutal y ha creado realidades, ha tenido un coro, como dice, un coro que ha creado esta sensación de pésimo gobierno. Y yo creo que le ha facilitado el que había muchas promesas. Cuando
llegó Michelle Bachelet y su gobierno, había una cantidad de expectativas enormes de grandes transformaciones y que el país iba a hacer un salto cuántico. Y la gestión no ha sido buena. Es decir, en general no ha sido buena y las grandes transformaciones han quedado solo en transformaciones y algunas ni siquiera. Entonces, el factor psicológico, el factor subjetivo le ha jugado muy en contra. Pero ha sido un gobierno más y no ha sido, seguramente en la historia no se va a conocer como un mal gobierno. Han habido grandes avances en algunos temas, ni un avance en otros. Y el gobierno de Piñera fue un gobierno de administración, fue una continuidad en relación con los gobiernos de la concertación, tampoco hizo nada en especial. Entonces, mirado en perspectiva, lo que tenemos es un gobierno más, el Michelle Bachelet, donde se ha ganado espacio desde el punto de vista de libertades públicas, ha tenido sus avances, etcétera, etcétera. Entonces, le jugó... Es un gobierno mediocre con una pésima gestión política. Eso sí, pero un país que funciona. Es un país que funciona. Completamente. Y lo que sí es interesante dentro de los indicadores que leíste, que hay más paz social hoy día que en el gobierno de Piñera. Y eso es sin duda. Aquí lo interesante es que todo el mundo de los negocios zanjaran y ese espaldarazo absoluto a Piñera y ese juicio demoledor y sombrío sobre lo que ha sido el gobierno de Bachelet se explica por una razón. Porque este es el primer gobierno donde los grupos, la pequeña élite que maneja el poder económico en Chile, siente que pierde el control. En una serie de proyectos de este gobierno, ellos resultan inconsultos, o las cosas por primera vez no se hacen como ellos dentro del marco que ellos fijan. Y ese es el factor decisivo, de nuevo, el poder. Es decir, ese es el factor psicológico, porque ellos ya no tenían eso es lo que provoca, y eso es lo que quieren retrotraer. Es cierto. A eso quieren volver. Sí. Por eso se explicaba el amor por Lagos, ¿no? Y de manera subsidiaria por Piñera una vez caído Lagos. Oye, tenemos que redondear. Jorge Chaulson te está escuchando. Bien, pues. Y dice, te ruego decir que lo que acaba de decir tu panelista sobre mí es totalmente falso. No es falso. Sí. Nosotros, oye, en el mostrador tenemos hasta copia de los cheques que no pagó. Este tema lleva muchos años, no es nuevo, y hay noticias al respecto, en fin. Lo lamento, Jorge. Es la realidad. Tenemos que ir. Muchas gracias al mostrador en la clave, Federico Llanón y Mirko Macari. Es un agrado venir aquí al Chera. Que te vaya muy bien. De aquí desde las alturas. Mira, las personas que siempre viven en las alturas. Se viene el país de acá. Es difícil que las personas que no tengan oficina en pisos muy altos, así, sobre todo bonitas, mirando, no sientan una cierta sensación así como de éxito. Más cerca de Dios. Claro. En el mostrador vamos a hacer un edificio más alto todavía, yo creo. Más alto que la Telefónica, que nos queda muy cerca. Exacto. Muy bien. Chao, que le Nos vaya vemos. bien. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.